Ahí estamos. Bien, vamos a hacer un repaso de las variables multidimensionales. Vamos a empezar en realidad como concepto de variable múltiple, para que reforcemos lo último que hemos visto, que era justamente sobre este tema, y de ahí podamos afrontar el correspondiente trabajo práctico que ya está listo para subirse. Eh, antes de empezar, digamos, con el tema de cómo utilizar y cómo trabajar el lenguaje C con variables múltiples, en realidad nosotros más adelante nos vamos a referir con mucha soltura, les vamos a llamar vectores, pero es importante que, digamos, hagamos un planteo de dónde o por qué surge una variable múltiple, cuál podría ser el sentido, digamos, cuál es la utilidad que encontramos en este tipo de variables. Siempre ponemos este ejemplo que es representativo, sobre todo para nosotros, con un perfil más electrónico, donde hoy en día los sistemas electrónicos hacen relevamiento de datos de nuestra realidad física. Entonces, ahí es donde apuntamos a poner el ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos una bodega donde se almacenan objetos y probablemente tengan que estar resguardados de la temperatura o la humedad, y necesitamos hacer un relevamiento de estas variables físicas. Entonces, bien podría tratarse de, a ver, voy a activar el lápiz. Bien podría tratarse de, vamos a representarlo así, como un rectángulo. Uy, salió algo torcido, pero no importa. Bien podríamos tener un sensor que nos tome la temperatura de este ambiente, y en ese sentido bastaría con tener un lugar de memoria asociado a esta variable para poder guardar esos datos. Por supuesto que si tenemos que hablar digamos, y ampliar la información respecto de la variable, posición de memoria y eso, vamos a decir que los sistemas microprocesados o concretamente también los microcontroladores tienen un mapa de memoria que, dependiendo de su arquitectura, va a tener una cierta cantidad de bits para poder guardar información con esa limitación, ¿no? Entonces vamos a obtener sistemas de 8 bits y también vamos a tener sistemas de más bits. Eso nos da la idea de la longitud de palabra que tienen para guardar información. Como son sistemas digitales, solamente trabajan con 2 estados, por eso binario, y de ahí surge el bits y la cantidad de bits, donde en cada bit se pueden almacenar esos 2 estados. Entonces, para cada lugar de memoria donde podemos guardar un dato, también para poder identificar a ese lugar de todo el resto, vamos a contar con lo que conocemos como dirección de la posición de memoria. En este sentido, cobra el nombre de dirección porque es similar a lo que sería un sistema postal, donde para identificar un domicilio tenemos una dirección que nos permite identificarlo inequívocamente de cualquier otra. En este caso, los sistemas de almacenamiento de memoria, vamos a utilizar una dirección que no es más que un número, un binario, que se termina representando de esta manera porque al estar expresado en hexadecimal, como se muestra en esta imagen, nos permite una representación más compacta. Entonces, la posición de memoria, cualquiera sea, va a estar asociada a una dirección. Y esa dirección que es numérica, como nosotros vamos, sin lugar a dudas, vamos a tener dificultad para recordar los números en donde se almacenan, los números de dirección en donde se almacenan los datos, de ahí surge la posibilidad de utilizar nombres o rótulos, a los cuales las denominamos variables, que están asociadas a la dirección de memoria
en donde se almacena el dato, ¿no? Entonces, esto nos sirve para poder recordar o manejar a la hora de programar con mayor facilidad las posiciones de memoria donde estamos almacenando nuestros datos. Si tuviéramos que almacenar, como en este caso, solo un valor al respecto de la temperatura de este ambiente, bastaría con este nombre de variable como hemos comentado antes. Pero ahora, ¿qué sucede si, como puede suceder, que la bodega sea lo suficientemente grande y necesitemos hacer un relevamiento a modo de mapa, digamos, al respecto de la distribución de temperatura? Entonces ya empezamos a tener más de un dato que almacenar. Y si tuviéramos que guardar esa información sin contar con las variables múltiples o multidimensionales, tendríamos que utilizar nombres que hagan referencia a la cantidad, ¿sí? Temperatura 1, 2, 3, etc. Pero el problema surge cuando tenemos que hacer procesamiento de esos datos. Tenemos que poder relacionarlos. Y como los nombres están identificados con números dentro de su rótulo de nombre, no podemos procesar o trabajarlos cómodamente, por ejemplo, para poder recorrer todas las posiciones de memoria, hacerles un promedio, por ejemplo, o hacer detección de errores. De ahí surge la posibilidad, o la necesidad más bien, de utilizar variables múltiples que van a tener ciertas características. Y la más distinguible es que van a tener un solo nombre, más allá de que sea capaz de reservar varios lugares de memoria para almacenar datos, pero van a estar asociados a un solo nombre. Entonces, de esa manera vamos a poder referirnos a esa colección de datos utilizando un solo nombre y poder hacer procesamiento de los mismos sin tener que estar lidiando con que el nombre va cambiando para cada una de las posiciones. Entonces, hacia ahí vamos, ¿sí? Por supuesto que esto después se va a ampliar. Si tuviéramos que hacer un relevamiento de temperaturas por todo el espacio o la superficie de la bodega, vamos a tener otro tipo de variable más apropiada, que no va a ser un vector, como vamos a mencionar más adelante, sino, sin lugar a dudas, que va a ser una colección de vectores o lo que conocemos con el nombre de matrices. Entonces, cuando pasamos a utilizar una variable múltiple, empezamos con esta particularidad, ¿no? Que en lugar de tener nombres, o sea, son diferentes nombres, porque al cambiarle la terminación a este rótulo, los nombres en realidad son diferentes. Está bien, nos permite identificar los diferentes lugares donde se guarda la información, pero manipular esos datos como conjunto es donde aparece el problema. Entonces, a partir de ahí surge como opción la utilización de variables múltiples, y vamos a ampliar por qué es tan general ese nombre, pero esto nos proporciona facilidades a la hora de lo que les decía, hacer manipulación de esos datos. Entonces, ¿cuáles van a ser las características de estas variables múltiples a los cuales le vamos a llamar arreglos de memoria? Que sería algo así como conjuntos de lugares de memoria. Bueno, esta colección de variables van a ser del mismo tipo, es una condición importante, ¿no? Que se referencian utilizando un nombre en común. Esa es la característica también que distingue, ¿no? Porque es un solo nombre para referirnos a una colección de datos. Un arreglo consta de posiciones de memoria contigua. Eso también es importante para poder hacer un acceso secuencial y también para hacer un acceso veloz entre los datos que necesitamos procesar. La dirección más baja corresponde al primer elemento y la más alta al último. Esto tiene que ver con la forma en que se organiza la información dentro del mapa de memoria. Internamente se le asigna la dirección más baja, o sea, la que tiene número menor, al primer elemento y la más alta al último. Y bueno, un arreglo puede tener una
o varias dimensiones. Y esto es lo que hacemos referencia a una colección de datos de una dimensión, a la cual vamos a terminar llamándole vector, y cuando hablamos de más dimensiones, vamos a tener otras alternativas que vamos a mencionar a continuación. Para acceder a un elemento en particular, en un arreglo, se utiliza un índice. Esto es muy importante, se complementa con esto que habíamos mencionado antes. Si bien es cierto, el nombre que identifica el conjunto es único, es un solo nombre, no es que va cambiando, pero para poder tener acceso a cada una de las posiciones de todo el conjunto, nos vamos a aprovechar de un índice. Ese índice es el que nos va a permitir ir cambiando el acceso de entre el conjunto de datos que se han almacenado. Vamos a aprovecharnos del álgebra para rescatar, digamos, cómo se organizan los datos. Bueno, al escalar no lo vamos a nombrar porque vamos a pasar directamente a las organizaciones que hacen referencia al conjunto de datos, ¿no? A grupos de datos. Vector es el primero de ellos. Si bien es cierto, digamos, en álgebra, esta representación vertical y esta que es horizontal no son idénticas, en realidad para nosotros van a ser indistintos porque no tiene que ver con la posición, ¿no? Simplemente con la forma de organizar los datos. Entonces a esta forma de una sola dimensión de organizar los datos le vamos a llamar vector, y otra alternativa, digamos, un poco más completa sería utilizar este tipo de organización, que no es más que una colección de vectores a la cual le vamos a llamar matriz. Y de ahí en más vamos a poder pasar a una dimensión más, que sería esta que podemos ver acá, que no es más que una colección de matrices. Este tipo de organización de datos en álgebra se llama tensor. Estas son representaciones gráficas que sirven simplemente para lograr que nuestra mente se vincule con la forma en que se organizan los datos y uno pueda asimilar esta organización, ¿no? Pero como las variables multidimensionales no tienen una limitación en cuanto a la cantidad de dimensiones, pueden tener más de 3 dimensiones, como lo muestra acá esta organización de tensor. Ya quizás no va a ser posible representarlas gráficamente, pero conceptualmente son posibles. De hecho, existe la manera de trabajar con variables de más de 3 dimensiones, ¿no? Y bueno, si tenemos que mencionar cómo es que funcionaría, tendríamos que decir que sería como una colección de tensores, ¿no? Pero eso sería una ampliación conceptual, pero no gráfica. Veamos entonces cómo es que funciona esta variable múltiple. Acá se puede ver, digamos, cómo sería la declaración en lenguaje C, donde esto corresponde al nombre, es un nombre único. Se antepone el tipo de dato que se va a almacenar en esa variable, y esto es importante porque si la arquitectura del sistema es de 16 bits, ¿qué quiere decir? Eso habla de la longitud de palabra, ¿no? El dato que puede guardar es 16 bits, habrá una limitación, el número más grande de 16 bits va a marcar cuál es la limitación del dato más grande que puede cambiar. Si por el contrario, porque todavía se usan muchos sistemas que son de 8 bits, si utilizáramos 8 bits también tendríamos, de hecho es mucho más frecuente que surja esto, una limitación para guardar un dato en una posición de memoria, porque tiene 8 bits. Si tiene 8 bits, significa que el número más grande que se puede almacenar va a ser de alguno de nuestros integrantes de la comisión puede decir cuál es el valor más grande en decimal que se puede guardar con una longitud de 8 bits. Alguno de los presentes. Silencio total, se durmieron. Bueno, no hay respuesta. ¿Alguno que haga el cálculo, que se anime? Aguilera dice. 2 a la 8. Juan Aguilera.
Bueno, si hiciéramos los cálculos, veríamos que el número más, en decimal, el número más grande que podemos almacenar es el 255. Y la pregunta que surge es, ¿qué pasa si queremos guardar un número más grande? Bueno, 63 dice. No, 63. Tiene que ser 2 a la 8. 2 a la 8. Bueno, 2 a la 8 nos va a dar 256 combinaciones, pero eso abarca el 0 hasta 255 y de ahí son las 256. Bueno, esto deberían haber visto en sistemas numéricos el año pasado, pero bueno, no importa, están un poco olvidados. Entonces, si tuviéramos que guardar un número más grande que este valor, en realidad va a ser transparente para el programador, porque el sistema se va a encargar de hacer eso. Lo que va a hacer es reservar dos espacios de memoria, ahí ya van a ser 16 bits, y ahí sí ya va a poder almacenar el número más grande. Si fuera más grande de lo que puede soportar 16 bits, y va a tomar otro lugar más y así sucesivamente, ¿no? Entonces es muy importante la declaración del tipo de datos, porque en el momento que nosotros escribimos int, estamos reservando 16 bits. Si hubiéramos definido como byte, ahí estamos reservando 8 bits. Entonces es muy importante saber de antemano cuál es el rango numérico con el que estamos trabajando, porque en función de esos tenemos que definir qué tipo de datos le vamos a asignar a nuestra variable. ¿Algún comentario o pregunta que quieran hacer sobre eso? Muy Ok, silencioso. Están dormidos estos chicos hoy. sí. Bueno, además del nombre y del tipo de datos, vamos a poder utilizar el índice que nos va a dar acceso a cada uno de los elementos de la colección de datos que se ha definido para esta variable, ¿no? Entonces, si se ha definido como dimensión para esta colección de datos como una dimensión de 4, esta sería la cantidad de espacio reservada, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando la dimensión es 4, por ejemplo, el primer elemento siempre es 0. Por lo tanto, el elemento en el otro extremo siempre va a ser la dimensión menos 1. En este caso sería que el índice llegue hasta 3. Y de esa manera, haciendo variaciones en el índice, vamos a poder ir accediendo a cada uno de los datos correspondientes, porque ahí estaremos haciendo referencia a cada una de las posiciones correspondientes. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos bien. Entonces, esta es otra representación gráfica de cómo funciona, digamos, conceptualmente, un arreglo unidimensional, porque este es de una dimensión, ¿no? Donde tenemos el nombre, acá tenemos los índices, y para cada índice le corresponde un lugar de memoria en donde se almacena un dato en particular, ¿no? Bueno, una forma de asignar información dentro de los espacios correspondientes de un vector, de esta variable unidimensional, sería más o menos como se muestra acá, que en realidad acá está definiendo que esos datos son los que están contenidos dentro de esta variable, pero sería en lenguaje C de esta manera, ¿sí? Llaves y los números separados por coma. Y al final, obviamente, punto y coma. Por supuesto, después vamos a ver un ejemplo cómo haríamos para rellenar de datos un array unidimensional utilizando un lazo de repetición, ¿no? Pero bueno, en general, para declarar una variable, en este caso unidimensional, primero tenemos que especificar el tipo, siempre va a ser así. Después tenemos que definir el nombre de la variable, el nombre del arreglo, y entre corchetes la dimensión, o sea, cuántos lugares vamos a reservar para esa variable, ¿no? Esa variable múltiple. Y acá vemos una definición y también cómo podríamos ir guardando información en cada una de las posiciones. Entonces escribimos X entre corchete y hacemos mención al índice, igual, y le transferimos un literal, que en este caso obviamente sería el número 3,
y el número 3 se va a guardar en la posición 0 de la variable x. A continuación, el 2 se va a guardar en la posición 1 de la variable x, y ahí por último 4 se va a guardar en la posición 2 de la variable x. Y con eso habremos rellenado los 3 valores para esta variable que se ha definido, ¿no? Bueno, otra forma de almacenar información sería utilizando un lazo for, donde podríamos utilizar una variable i que se usa típicamente para como variable de control, digamos, del lazo de repetición, y además también para hacer referencia al índice. Como la variable i va a ir cambiando de valor, nosotros vamos a ir cambiando el índice para apuntar los sucesivos lugares de memoria. Esta variable i va a variar del valor 0, porque el índice tiene que empezar en 0, hasta que i sea menor que la dimensión máxima. O sea que i nunca va a poder ser igual a 5, y eso está muy bien, porque el índice máximo sería 4, ¿no? Recuerden que si la dimensión es 5, los índices van del 0 a la dimensión menos 1, que en este caso sería 4. Bueno, y hacemos un post incremento de la variable i después de que se hace este proceso, ¿no? Entonces, fíjense de que le asignamos un dato numérico que resulta de una expresión aritmética en donde interviene el valor de i, que es una variable que va incrementándose, ¿no? Entonces, a continuación podríamos ver cómo sería ese proceso, ¿no? Entonces, veamos cómo funcionaría este lazo for para poder hacer el recorrido, eh, digamos, de todos los lugares de memoria. Como el lazo for va a empezar con la variable i igualada a 0, significa que reemplazando y cuando i vale 0, se cumple que es menor que 5, por lo tanto, se va a ejecutar, digamos, el bloque que está adentro del lazo for, y en ese bloque se va a reemplazar el valor de i, entonces vamos a tener x apuntando en la posición 0, y acá tendríamos 0 más 1 por 2 es igual a 2. Este resultado se va a guardar en la posición 0 de la variable x, que es lo mismo que se muestra acá, ¿no? Por lo tanto, 2 se va a guardar en la posición 0. A continuación, se incrementa la variable i, y como la variable i era 0, ahora es 1, sigue siendo menor que 5, por lo tanto, se ejecuta lo que está dentro del lazo for, y eso va a ir a esa expresión aritmética, que va a ser 1 más 1, 2 por 2 es 4, ese valor se va a guardar en donde apunte la variable i, que como vale 1, va a ir a parar a la posición 1, que sería esta. ¿Qué dato? El dato x igual a 4, que va a ir a parar acá. Entonces, el lazo de repetición vuelve a realizarse con el incremento de la variable i, por lo tanto ahora i va a valer 2. Fíjense cómo hemos ido apuntando los sucesivos lugares de la variable x con el incremento de la variable i, ¿no? Y sigue siendo menor que 5, por lo tanto se reemplaza su valor y se ejecuta esta expresión. 2 más 1 es 3, por 2 es 6, y es lo que se va a guardar en la posición 2. Como puede verse aquí, en la posición 2. Por lo tanto, se incrementa nuevamente el valor de i, de 2 pasa a 3, y como 3 sigue siendo menor que 5, se ejecuta esta expresión. Se reemplaza i, 3 más 1 es 4, por 2 es 8, y ese valor se va a guardar en la posición 3, como puede verse en esta imagen, ¿sí? Y por último, se lleva a cabo otra repetición más. Acá se va a ejecutar esto porque 4 sigue siendo menor que 5, y se va a guardar 10 en la posición 4. A continuación se incrementa una vez más i, pero en este caso i vale 5 y ya no se cumple que 5 sea menor que 5, por lo tanto ya no se ejecuta lo que está adentro del lazo for y termina el lazo de repetición, pero para entonces ya habremos logrado guardar toda esta información en cada una de las posiciones de memoria de esta variable múltiple llamada x. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Dormido hoy. Bueno, esto va a dar lugar al siguiente trabajo práctico que el ingeniero Galvez va a subir
Bien ahí. próximamente. Bien ahí.